Hola hermanos, bienvenidos a nuestro canal, en el que estamos intentando crear una comunidad de hermanos y hermanas en la que podamos inquirir en temas doctrinales y espirituales, siempre para gloria de Dios nuestro Señor y también para nuestro beneficio espiritual y formativo. Así que muchas gracias y bienvenidos. Hermanos, estamos en Semana Santa, hoy es miércoles, y nuestra Madre la Iglesia nos señala como texto del Evangelio de la misa de hoy, el Evangelio según San Mateo capítulo 26, versículos del 14 al 25. De este pasaje, vamos a enfatizar dos partes. La primera, la negociación de Judas Iscariote para traicionar al Señor. Y la segunda parte, el anuncio de la traición de Judas Iscariote. Aquellos de ustedes que conozcan el pasaje echarán de menos una parte intermedia entre estas dos que ya anuncié. En esa parte intermedia se narran los preparativos para la Cena del Señor y la institución de la Eucaristía. Esta parte intermedia será considerada por nosotros como parte de la conclusión, para darle cohesión a esta reflexión. Así que por favor, síganme la secuencia de esta reflexión para que podamos sacar mayor provecho hasta el final, por favor. Primera parte, la negociación de Judas Iscariote para traicionar al Señor. Versículos 14 y 15. Voy a leer el versículo 14. Dice: entonces uno de los 12, el que se llamaba Judas Iscariote, fue donde los príncipes de los sacerdotes. Primero noten, se llamaba Judas Iscariote, porque hay que matizar. Saben que había otro Judas, Judas Tadeo. Hermanos, fíjense qué bonito. Judas significa alabado. Noten también que Judas fue uno de los 12 discípulos. Sí, ya sé que lo sabían. Pero noten que por lo tanto Judas fue escogido y llamado personalmente por el Señor. Marcos 3:13 dice que el Señor escogió a los que Él quiso. Y esto después de pasar toda una noche en oración. El Señor quiso escoger y llamar a Judas para que formara parte del grupo de sus 12 discípulos. Por lo tanto, Judas Iscariote escuchó las enseñanzas sublimes e impactantes de Jesús. Judas fue testigo de la sabiduría del Señor. Judas escuchó, vio, experimentó y hasta protagonizó. ¿Oh sí? Recuerden el relato aquel de la misión para la cual el Señor convocó a sus discípulos y a Judas como parte de sus discípulos. Por ejemplo, un par de versículos en los cuales el Señor da estas instrucciones a los discípulos para esta misión. En este mismo Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos 7 y 8. Estas son las instrucciones del Señor a sus discípulos y a Judas también. Vayan y prediquen. El reino de los cielos está cerca. Judas predicó el reino de los cielos. Y añadió el Señor: curen a los enfermos, resuciten a los muertos, sanen a los leprosos y expulsen los demonios. Judas realizó exorcismos, sanó enfermos y hasta es probable que haya resucitado muertos. Entonces, ¿qué le pasó? Usted y yo sabemos lo que le pasó. Y lo sabemos por experiencia. Es el pecado. El pecado es un misterio nefasto, formidable. El pecado ofusca. El pecado nos hace olvidar o suponer que lo que teníamos de parte del Señor al fin de cuentas era una ilusión. O lo que habíamos hecho en nombre del Señor fue un atributo o un poder nuestro. Una facultad innata o un encanto personal que teníamos y desconocíamos. Eso hace el pecado, hermano, nos engaña, nos endurece, nos confunde.
San Pablo en Romanos capítulo 6 nos habla de este misterio. El pecado toma ocasión de algo bueno y santo, como la ley, los mandamientos, los preceptos, para tentarnos en contra del mandamiento, que insisto, es bueno y es perfecto. Eso hace el pecado. Versículo 15. Pregunta Judas: ¿qué me queréis dar a cambio de que os lo entregue? Ellos le ofrecieron 30 monedas de plata. Primero, ¿qué me queréis dar a cambio? Noten que no fueron los enemigos del Señor los que fueron a buscar a Judas. No fueron los enemigos del Señor los que sugirieron la complicidad de Judas para traicionar a su Señor. Porque ellos jamás hubiesen pensado, no se les habría ocurrido que uno de sus discípulos del Señor estuviese dispuesto a traicionar al Señor. No, y además esto le cayó a ellos, a los enemigos del Señor, como anillo al dedo. ¿Sí? Recuerden que estos miembros del Sanedrín querían arrestar al Señor, pero según habían indicado ellos mismos en los versículos 4 y 5 de este capítulo, querían apresar al Señor, pero como era Pascua, no querían crear algarabía, no querían tumulto. Entonces, la presencia de este discípulo traidor para ellos fue la gran oportunidad. Este discípulo entonces los iba a conducir al Señor, iba a identificar al Señor, sin mucho tumulto, sin mucho lío, sin mucha algarabía. Entonces ellos podían disponer del Señor para entonces hacer lo que ya habían establecido que iban a hacer, que era condenar al Señor y la pena a la cual iban a condenar al Señor. Además, dice el versículo que le ofrecieron 30 monedas de plata. Hermano, ya se había profetizado esto, es que la Santa Biblia es una maravilla. Se había profetizado esto ya en Zacarías capítulo 11, versículos 12. Pero noten además que en Éxodo capítulo 21, versículo 32, se había puesto un precio, se había fijado un precio a pagar de 30 siclos de plata si un buey corneaba a un esclavo. De un esclavo inservible que había corneado un buey. Noten aquí el desprecio que tenían los miembros del Sanedrín y ahora Judas con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Fijaron para él un precio de esclavo herido e inservible. Segunda parte. Anuncio de la traición de Judas Iscariote. Leo el versículo 21. Y cuando estaban cenando, dijo el Señor: en verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. En verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Miren, no sabemos. Ustedes y yo no sabemos si Judas se sorprendió o se dio por aludido. A lo mejor no. Porque nosotros sabemos que a veces el pecador siente como cierta seguridad de impunidad. El pecador siente como alejanía con respecto a lo que hace o lo que practica. El pecado nos hace indiferentes. Nos hace mirar de lejos, apreciar de lejos, considerar de lejos el sufrimiento de los demás y el daño causado por nuestra traición, por nuestro pecado. El pecado es una realidad nefasta. Miren, por ejemplo, en 2 de Samuel capítulos 11 y 12 se narra este gran pecado del rey David.
cómo el mismo rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, llegó a endurecer tanto su corazón que no fue capaz de reconocer la palabra de Dios emitida por el profeta Natán. Y no reconoció que el caso que le estaba planteando el profeta, hablándole en nombre de Dios, era el caso de él mismo, de David, de su pecado. No, y David comienza a juzgar. Oh, el que hizo eso merece la muerte y debe pagar 4 veces más el precio de la ovejita. ¿Y qué le dijo Natán? Otra vez de parte del Señor. Ese hombre eres tú. Ahora, ¿cuál es la diferencia? David inmediatamente dijo él, pequé contra el Señor. Esa es la actitud. Pero por lo general, lamentablemente, muchas personas no llegan a reconocer la palabra del Señor, sino que se quedan duros, resistiendo la palabra del Señor. Versículo 22. Y muy entristecidos, los discípulos muy entristecidos comenzaron a decirle cada uno, ¿acaso seré yo? Noten, muy entristecidos, ¿acaso seré yo? O sea, se sintieron inclinados a dudar de ellos mismos. O sea, de alguna manera sabían que su Señor los conocía. Y esto es muy bueno, hermanos. Es bueno que tengamos temor de Dios y estemos conscientes de que por su presencia de inmensidad, Dios está en todo lugar. Dios ocupa con toda su presencia y atención hasta el último rincón del universo. Él lo sabe todo y de Él nada ni nadie puede escaparse. Es bueno saber esto. Vivir siempre en un constante acto de presencia de Dios. Para que la conciencia de la presencia de Dios nos ayude siempre a discernirnos o a presentir o cuidarnos durante la tentación del pecado y evitarlo. Miren, un santazo de primera categoría como San Felipe Neri. San Felipe Neri, nada más y nada menos, dijo, esto es una oración famosa de él. Note, esto es un santo. Esto es una persona que ama al Señor. Es una persona que se conoce a sí misma. Es una persona que ha tenido una experiencia del don de temor de Dios, mediante el cual se hace consciente de la santidad de Dios. Mire lo que dice San Felipe Neri. Señor, no te fíes de mí. Señor, ten de tu mano a Felipe, que si no, un día, como Judas, te traicionará. No es que seamos pesimistas, es que somos realistas. No es que seamos escapistas. No. Es que estamos conscientes. Y estamos conscientes porque hemos repasado nuestra pasada manera de vivir, sabemos de dónde el Señor nos ha sacado y constantemente estamos haciendo examen de conciencia. Versículo 23. Pero él respondió el Señor, el que moja la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Pero noten, todos mojaban el pan y comían también. El Señor también entre ellos. Todos. Lo cual implica que el traidor sería uno de ellos. Le preguntaron, ¿quién será? Aquel que moja el plato conmigo. ¿Quién está mojando el plato con él? Todos. O sea, ¿quién va a ser? Uno de ustedes. Eso fue lo que dijo el Señor. Uno de ustedes. Miren, se supone que el anuncio del Señor lo hiciera recapacitar. Eso es lo que se supone. Y lo mismo debería ocurrir con nosotros cuando la palabra de Dios nos denuncia nuestro pecado. Pero como ya sabemos, a veces tenemos muy
buenas excusas. Pero aunque nuestra conciencia esté entenebrecida, o nuestra conciencia esté inoperante, aún así, Dios está por encima de nuestras conciencias. Dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 21. O sea, tenemos la seguridad de la palabra de Dios. O sea, si estamos hundidos en el pecado, y el pecado nos está endureciendo, de manera que ya nuestra conciencia no nos delata, peor aún, nos excusamos, nosotros sabemos, está por encima de nuestra conciencia la palabra de Dios. Entonces, si mi conciencia no me delata la palabra de Dios. Dios quiere, hermanos, y lo último que se nos vaya antes de pecar mortalmente sea la humildad. Dios quiera que así sea, porque si hay una pizca de humildad, por ahí puede prender el gran don de la fe. El gran don de la fe, que al fin de cuentas es la humildad del entendimiento. Versículo 24. Ciertamente el Hijo del Hombre se va, según está escrito sobre él. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado el Hijo del Hombre. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Ay, ay, ay. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Esto no tiene por qué ser así. Claro, va a llegar un momento en que el río de la gracia va a dejar de fluir. Puede llegarnos el momento, quién sabe cuándo, esta misma noche, en que muramos, partamos. Pero todavía la gracia está disponible y es ahora, aquí. Mientras usted está escuchando este video, todavía queda, my friend. Usted tiene idea de las personas que se acostaron anoche, ayer, con la esperanza de levantarse hoy y amanecieron muertas. Pero usted está vivo todavía. Entonces, este juicio que anuncia el Señor, ay terrible para el que traiciona al Señor. No tiene que ser para usted. Les tenemos buenas noticias de parte de la palabra de Dios. Mire, Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice, pues el salario del pecado es la muerte. En cambio, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado, la muerte. El don de Dios, vida eterna. ¿En quién? Cristo Jesús. ¿De quién usted se va a fijar hoy para ser librado del pecado y huir de la condenación eterna? Del Señor Jesús. Evangelio según San Juan capítulo 10 versículo 10 dice, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿A qué vino el enemigo de las almas? Sí, ese que se le metió a Judas, según vimos en el Evangelio de ayer. Después de recibir aquel bocado, entró el diablo en él. ¿Y para qué se metió el diablo en él? Para robar, matar y destruir. ¿Y para qué vino el Señor? Para dar vida y para darla en abundancia. Hermano, no es tan difícil de entender. Pecado, condenación eterna, infelicidad, desgracia. Jesucristo, vida eterna, felicidad, vida abundante, aquí abajo, mientras tanto. Sí, porque la vida eterna, la vida eterna en comunión con Dios, la iniciamos aquí, con el estado de gracia. Alabado sea Jesucristo. Otra vez, San Juan, capítulo 4. Versículos del 13 al 14, dice,
Esto es el relato, ¿se acuerdan? De Jesucristo, nuestro Señor, con la mujer allá en el pozo de Jacob. Dice el Señor: todo el que bebe de esta agua tendrá sed de nuevo. Tendrá sed de nuevo. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed nunca más, sino que el agua que yo le daré se hará en él una fuente de agua que salta hasta la vida, otra vez la vida eterna. El agua esta del pozo en aquella ocasión simboliza las cosas perecederas. ¿Seguro? Esta salud se va. El dinerito se acaba. El automóvil se pone viejito y se hace inservible. Esta vida en este cuerpo de carne se va como agua entre los dedos, hermano mío, hermana mía. Entonces, vamos a seguir buscando y fijándonos y poniendo nuestra esperanza para satisfacer esta sed interior, que es una sed de eternidad. Eso es lo que tenemos nosotros, una sed de eternidad con Dios nuestro Señor. Como dice San Agustín, hemos sido creados para Él. Inquieta estará siempre nuestra alma hasta que descanse en Él. Todo lo demás es agua perecedera. Y usted y yo, que somos listos, queremos del agua que salta para la vida eterna. Y esa agua se la da Jesucristo. Jesucristo el Señor. Qué bello. Vamos a concluir. Versículo 25. Vamos a concluir. Vamos a utilizar el versículo 25 también para concluir. Tomando la palabra Judas, el que iba a entregarlo, dijo: ¿acaso soy yo, Rabí? Y respondió el Señor: tú lo has dicho. ¿Acaso soy yo? Noten un par de cositas aquí. Judas fue uno del grupo de Cristo. ¿Acaso soy yo uno de los tuyos? ¿Y saben qué? Nosotros los cristianos también formamos parte del grupo del Señor Jesús. En otras palabras, Judas solo puede serlo uno de nosotros. En segundo lugar, Mateo no nos dice nada sobre la participación de Judas en la Eucaristía que establecía el Señor en los versículos 17 al 20. Por ahí se están rebanando los sesos, que si comulgó, que si no comulgó. No se dan detalles. Y yo creo, hermano, yo sospecho que el Espíritu Santo, el que inspiró las Escrituras, lo tramó así. Lo tramó así. Para que nosotros tuviéramos que, frente a este relato, discernir también cuál será nuestra participación en la Eucaristía. Alejada, una participación, digamos, no interesada, no desde la fe, no guardando comunión con el Señor, es decir, una Eucaristía como Judas, o una Eucaristía como los demás, en comunión con el Señor, no entendiéndolo todo como los demás discípulos, no siendo perfectos todavía, ni santos como los demás discípulos no lo eran en ese momento, pero dispuestos, parte del grupo, por lo menos en gracia de Dios, no traidores. Y yo creo, hermanos, que para eso el Espíritu Santo no nos quiso revelar lo que fue exactamente la participación de Judas en esta Eucaristía.
Tal vez lo haya querido así el Espíritu Santo. Como para que nosotros, viendo a Judas, decidamos si nuestra próxima participación en ese sacramento va a ser digna o conveniente, en comunión con Cristo o en comunión con las 30 monedas de plata que ofrece el mundo. El relato de la institución de la misa está ahí, entre medio de esta narración, para que decidamos de una buena vez o el altar de Cristo o el altar de los demonios. Según dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículos del 14 al 22, que nosotros debemos hacer. San Pablo advierte: frente al altar del Señor tenemos que tomar una decisión fundamental, o el altar de Cristo o el altar de los demonios. No podemos permanecer neutrales, indiferentes, y mucho menos, Dios no lo quiera, tibios. Aprovechemos este relato para que podamos sacar mejor provecho en lo que queda de Semana Santa. Dios les bendiga.